La nit estèrica, el teu magazín nocturn. Antes de poder contarte lo que siento, necesito la verdad por si te quedas. No sé muy bien cómo actuar en este momento. Quizás el tiempo me dirá lo que deseas. Soy como el día que necesita el ruido del mundo. Soy ese beso que te atrapa en un segundo. Doncs, i com hem dit, ens acompanya Antonio Maya, cantant i compositor, que ve acompanyat de Nene Maya, productor de la seva música. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Esther. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí con vosotros, la verdad. Molt bé. Tenemos nuevo single, ¿no? Este Confieso. Sí, estrenamos single hace unas semanas y bueno, y está funcionando muy bien. ¿Cómo ha sido la creación de este tema, la letra, música, todo como...? Bueno, este tema surge de un chico que es muy amigo mío que se llama Raúl Cabrera y bueno, pues tenía una letra pues súper estupenda y le dimos un giro con la música con mi primo Nene y tal y bueno, lo adaptamos un poquito a mi manera de ver la música, ¿no? Y de cantar, de mi estilo, ¿no? Digamos. ¿Y eso y el proceso de grabación? ¿Ya lo has grabado con tu primo? Lo he grabado con él, que por suerte pues somos familia, ¿no? Siempre digo que es mi primo, él dice, no lo digas, y yo sí lo digo. Digo, la experiencia de grabar en este caso con Nene Maya, pero el proceso, ¿cómo lo has vivido desde que ya tienes la letra definitiva y lo acabas de perfilar todo? Pues el proceso es intenso, ¿verdad? Porque al final, en el momento parece que lo tienes en la cabeza de una manera y de repente pues surgen ideas diferentes o hay una cosa que pues Nene me dice, ¿y si lo hacemos así? Y yo digo, hazme caso, que sí, que verás que funciona, venga, va. Y al eso final pues sí. ¿Te pasa a menudo con este tema y con otros que has tenido, de que siempre acabas tocando cositas? Siempre. No es la primera versión, nunca es la definitiva. Nunca es la buena. Siempre tenemos que acabar perfilando un poquito, ¿no? Pues algún arreglo, algún acorde. Evidentemente, pues para eso está Nene, que es un pedazo de productor, ¿no? Y al final su trabajo consiste en eso, ¿no? En decir, llévalo por aquí, que ya verás que funciona mejor. Y hemos hablado del proceso de creación, digamos, pero una vez ya se ha lanzado, ya te has sacado, ¿estás aliviado ahora ya? Sí, porque es como algo que tienes ahí, algo dentro que tienes ganas de que la gente lo escuche, ¿no? Entregárselo a tu público y que lo disfruten. Entonces tienes una intensidad que dices, venga, por favor, y cuando sale el estreno ya es como, te relajas, ¿no? Y disfrutas de ese momento. Porque viniendo de familia de músicos, lo has desde pequeño, ¿no? Supongo que la música ha formado parte de tu vida. Sí. De hecho, como he comentado antes, que mi primo lo hemos vivido en casa ya desde nuestro abuelo, ¿no? Nuestros padres. Y bueno, nos toca a nosotros ahora pues defender el hecho, ¿no? ¿Y qué papel ha tenido la guitarra? No solo que la influencia de la música a nivel familiar, pero la guitarra como instrumento. La guitarra para mí me lo ha dado todo en la música, vaya, ha sido mis inicios y con la cual pues al final te da esa virtud para componer tus propias canciones, tus letras, hacer versiones, transformarlas a tu manera de ser, a tu propio estilo. Y eso, la guitarra ha sido fundamental para mí. ¿Y autodidacta? Autodidacta sí, porque quise aprender solfeo, pero no. Al final me descarrié. y a muy temprana edad, con 22 años, acompañaste a tu tío, Vicente de Castro Parrita, durante 5 años, durante 5 giras, perdona. Sí. Ahí es donde te haces músico con mayúsculas, perdón. Sí, porque claro, acompañar a Parrita, a mi tío, pues para mí cuando me dijo, quiero que vengas conmigo en la banda, yo me quedé... Le dije, ¿crees que estoy preparado? Por supuesto. Y nada, nos pusimos las pilas con el director de la banda, de la orquesta, y sí, fue una experiencia para mí inolvidable, que Nene venía como bajista también, y la verdad que fue una época inolvidable para mí. Qué guay. ¿Nos harás un tema en directo? Por supuesto. Doncs venga, ¿qué tema nos harás? Podemos hacer el estreno, ¿no? El confeso. Venga, claro. Venga, ya clar que que veremos sí. a promocionarlo. Clar. Aquí, en exclusiva per la nit estèrica,
el Confieso. Antes de poder contarte lo que siento, necesito la verdad por si te quedas. No sé muy bien cómo actuar en este momento. Quizás el tiempo me dirá lo que deseas. Soy como el día que necesita el ruido del mundo. Soy ese beso que te atrapa en un segundo. Soy como soy, no hay mucho más, te lo aseguro. Pero solo contigo yo me cambio de mundo. ¿Será verdad que nuestro amor es tan profundo? Que si te vas una vez más, confieso que no me acostumbro a naufragar por este mar, donde a veces me hundo. ¿Será verdad que nuestro amor es tan profundo? Que si te vas una vez más, confieso que no me acostumbro a naufragar por este mar, donde a veces me hundo. No sé muy bien cómo actuar en este momento. Quizá no supe demostrarte lo que siento, pero te llevo conmigo porque te guardo aquí adentro. ¿Será verdad que nuestro amor es tan profundo? Que si te vas una vez más, confieso que no me acostumbro a naufragar por este mar, donde a veces me hundo. ¿Será verdad que nuestro amor es tan profundo? Que si te vas una vez más, confieso que no me acostumbro a naufragar por este mar, donde a veces me hundo. Tú ya sabes cómo soy. Molt bé. Que bo. Que xuli. Bravo, bravo, Qué bo. bravo, bravo. Muchísimas gracias. Has grabado también otros temas con colaboradores. Ujú. Tengo un tema con Carlos Gómez, Ujú. que también lo hicimos con Nene, la producción, y que se titula Ojos Negros, que es un tema muy bonito de escuchar también. También tengo una colaboración tenemos un tema conjunto con Guille Gallar, que también canta muy bien, es un chico de aquí de Santa Coloma. Y con mi tío Carlos Maya, hicimos un tema en el pleno confinamiento que se titula Nadie nos puede parar. Ujú. Es una canción que a día de hoy, pues lo que dice no tiene que ver con el momento, pero que sí recomiendo escucharla porque es un temazo, además. Clar que sí. Qué bo. Y también ha habido pasos por televisión, ¿no? Sí. Has estado en el show de Bertín de Canal Sur, has Ujú. hecho algunas participaciones en La Voz. ¿La experiencia qué? Pues lo del show de Bertín fue una experiencia muy chula, muy divertida, porque era un programa que iba con referencia a Antonio Orozco, ¿no? Entrevistaban a Antonio Orozco y entonces habíamos 3 candidatos a ver quién era el que más se asemejaba, Vale. y él estaba de espaldas y cantábamos los 3. Y entonces él elegía el 1, el 2 o el 3. Ostres. Y me eligió a mí, ¿no? Ah, ¿sí? Que el más se asemejaba. Y bueno, fue una experiencia bonita porque también pues te da consejos y bueno, para mí es un referente. Clar. I, nene, què és treballar amb la família? Què és trabajar con la familia? Bueno, con la familia, a ver, siempre es como estar, porque nosotros también, Antonio y yo siempre hemos estado juntos desde niños. Entonces Ujú. tenemos como un vínculo muy, muy especial y es como si fuéramos hermanos. Entonces, ya sabéis lo que es. Con hermanos, pues tiene sus tiras, sus aflojas, pero al final siempre está ahí el cariño y el respeto de tu gente. Y entonces siempre llegamos a un consenso con todo y aparte el artistazo que es Antonio, pues lo hace todo mucho, mucho más fácil siempre trabajar con él. Molt bé. ¿Y cómo es cómo lo haces? ¿Las canciones, cómo las compones? ¿Todo lo que se te ocurre lo vas apuntando? Pues yo creo que esto cada artista lo hace de alguna manera diferente. Yo, por ejemplo, lo hago siempre con la guitarra en la mano y voy acompasando lo que voy escribiendo con los acordes, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver, pues si estás hablando de algo triste, pues hay unos acordes pues menores, ¿no? O si es algo muy alegre, pues acordes mayores. También la métrica de la frase, pues la vas encajando con el tiempo.
Y yo siempre lo hago con guitarra en mano y la libreta. ¿Y hay algún momento del día, algún momento de la semana que sea más propenso, que te venga la inspiración divina? Hay gente que nos dice que es más nocturna que diurna, por ejemplo, no sé en tu caso. Pues sí, pues a mí, ahora que lo dices, también me pasa. Pero sí que es verdad que la inspiración es caprichosa. Y a lo mejor dices, bueno, voy a ver qué escribo ahora. Y no te sale ni una palabra. Ya. Y de repente estás, no sé, haciendo la comida y te salen un par de frases. Uy, qué bonito. ¿Y qué haces ahí? Lo apuntas rápido. Me lo grabo en el móvil lo primero. Aunque sea una melodía, aunque Sí, sea una una melodía, frase. aunque sea una frase. Y ya de esa frase, a lo mejor en ese momento u otro día, ya me siento con la guitarra y voy tirando del hilo. Vale. Y ya me sale la canción entera. Mm. A veces se me queda por la mitad, a veces solo se me queda el estribillo y a lo mejor en 5 meses lo enganchas y la terminas. ¿Y quiénes son tus referentes musicales? ¿Qué es lo que te gusta escuchar o qué es lo que...? Yo he sido y soy muy flamenco, pero bueno, más en el estilo que yo estoy, en la rama que yo me he desviado de flamenco pop. Mm. Bueno, me gusta mucho Antonio Orozco, como he dicho antes, Alejandro Sanz, Ujú. Manuel Carrasco, cantantes de flamenco, pues Parrita, un referente para mí, aunque haya sido familia mía, Niña Pastori, Antonio Carmona, y este estilo de gente, Javi Medina también. Ujú. Y Nene, nuevo fichaje, pues, ¿no? De Maya Studios. Bueno, hace ya unos años Hace ya unos años. que lo tenemos, pero ahora ya decidimos pues darle un achuchón fuerte a Antonio para que se lo pongan en el lugar que tiene que estar. Ujú. Y aparte de este nuevo single, Confieso, que se puede encontrar el videoclip en YouTube también. ¿Todo? Está todo en plataformas digitales, Ujú. todos los temas están en el perfil de Spotify para quien tenga, y si no en todas las plataformas de audio, de Apple Music, Deezer, y si no YouTube, está todo, porque en YouTube está videoclip incluido, que también son muy bonitos, que traen Ujú. mucho trabajo crear una idea, ¿no? Ujú. Para un videoclip y grabarlos, y se pueden disfrutar ahí. Ujú. ¿Y hay algún otro proyecto ahora sin que se pueda contar? En realidad siempre es que acabamos uno Y ya y empezáis empezamos otro. 7. Y de esos 7 acabamos uno y empezamos otros 7. Con Antonio siempre es una continuidad, siempre estamos en proceso. De La creación. idea realmente es grabar un LP, ¿no? Acumular los singles Ujú. y bueno, pues crear 1 o 2 últimos inéditos y empaquetarlo en un Claro, porque LP. ahora con el tema de YouTube y las plataformas también es más fácil de ver si aquel single funciona o no funciona, ¿no? Para poder Sí. grabar el LP y tal. Sí, porque no sé, también los tiempos que corren, pues también te condiciona un poco hacerlo así, para aprovechar más las canciones, ¿no? Los singles sueltos, porque igual Ujú. lanzas un LP y hay 2 canciones más escuchadas y el resto Claro. se quedan como en banda, Ujú. pero siguen siendo temazos. Y Claro. sin embargo, si los sacas de uno en uno, como que se explotan Sí. más, la gente los Ujú. disfruta más. ¿Y hay Más. conciertos a la vista? Tenemos conciertos a la vista este 11 de mayo en Mataró, en la caseta Cita Flamenca. O Tenemos sea, este sábado. este sábado 11 Este de mayo. sábado. ¿A la hora de Eurovisión? ¿A qué hora es A las Eurovisión? 9. Pues sí, a la hora. Que no estamos ni seguros de que sea No, 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 Eurovisión exacto. este fin de semana, pero bueno. Podéis ir a ver a Antonio Maya, Sí, sí. podéis a ver Eurovisión con el tema Zorra. Ya te vas a parar. Os damos a elegir. Anem a veure Antonio Maya, ¿eh? A las 9:30 es 9:30, 10. Sí. 9:30, 10. Ujú. Así que Muy vamos bien. en formato banda, va a sonar muy bien y a quien pueda venir y quiera, allí estaremos. ¿Quién te acompaña en la banda? Pues afortunadamente mi primo Nene Maya en el bajo viene, como somos una familia de músicos, como hemos comentado antes, mi hermano toca el piano, José Ujú. Maya, que viene, y a la percusión viene Jacobo Sánchez, un pedazo ujú. de músico, la verdad. I tant. Doncs para quien quiera saber más de Antonio Maya, ¿qué redes sociales tiene que ir a buscar? Pues donde más trabajo es en Instagram, Ujú. ¿vale? También estoy en Facebook, en TikTok, que Nene siempre me echa bronca. Trabaja el TikTok. Y tiene razón. Pero bueno, en estas 3 plataformas, Antonio Maya,
_music. Music. Y ya está. Molt bé. Y ahí se disfruta de Y ahí también encontrarán todos los conciertos y todas las novedades todos los lanzamientos de Antonio. y progresión de grabaciones, adelantos. Perfecte. Pues res, tothom qui vulgui aquest dissabte anar cap a Mataró a veure Antonio Maya, aquesta fantàstica música amb aquest toc flamenc i de la producció de Nene Maya. I res, pues, esperant a que hagáis algun concierto en Terrassa o algo, també. Hombre, A pues, ver, somos hijos de Tarrasa. No Exacte. estaría mal que No estaría- alguna vez Que algo se'n trabajáramos recordés, en no? Tarrasa. No estaría mal. Lo que Exacte. en Tarrasa somos los olvidados. Pero no pasa nada, A ver lo si- llevamos bien. A ver si tenemos alguna oportunidad en la fiesta mayor y lo publicamos. Molt bé. Pues esperant això, poder-los veure també a Terrassa i si no, a Mataró aquest dissabte. Va, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos A aquesta La nit a estèrica, vosaltres. Anem aviam el teu magazín nocturn.